Amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidas a este contenido, a este baño público que usted misma ha estado pidiendo. El día de hoy quiero presentarles a una mujer que a su edad verdaderamente ya es un lujo hacer pipí. ¡Madre Nina de la Fuente! ¡Bebé! ¡Mi amor! ¿Cómo Ya estás, extrañaba amiga? hacer ese tipo de Mira, ve nomás, introducciones qué bonito. contigo. Claro que sí. Gracias por ser la No, qué madrina de emoción este aquí canal. de este canal de contenidos. De este varios. emprendimiento. Me encanta. Claro, de esta miscelánea. Esta variedad. También Está. quiero presentarles a una mujer que su opinión vale más que unos cuantos centavos, la maestra Sabel Castro, que Mira. también estuvo de madrina en nuestro estuvo. contenido. Sí, ¿Verdad? sí. Es verdad. Varias Gracias. verdades se dijeron y varios hocicos se callaron, ¿cómo no? Claro. Sí. Que, sobre todo el de ella cuando conoció a Madre Paris. Es verdad, Sí, es quedaste verdad. Qué enamorada. gran lujo. Ujú. La verdad, la verdad. Y qué gran lujo estar aquí también en tu nuevo Ay, amiga, en tu nuevo estoy muy canal. contenta porque la verdad ya tenía muchas ganas de volver al YouTube porque cierta persona. Ay, pobre pendeja, güey. Ay, Porque pinche cierta persona. naca. No, a mí no me van a decir, esta pinche vieja me dejó, me botó. Ahora resulta. Y Vamos Ay, a vamos a tener ajustar. esta discusión Vamos aquí ahorita. a A ver, hija de la tu puta chingada. madre. Como Desi, mira, te voy a presentar. Así, uy, ahorita, esta copa que ves, mis amores. Amigas, las invité el día de hoy porque muy al estilo que ya mencionabas tú de Vogue, quiero empezar a hacer un tipo de contenido diferente. Quiero que puedan entrar al drag desde otra perspectiva y que vean que las travestis tenemos mucho más que solo caras bonitas. Algunas. Algunas. Entonces quiero que mostrarles y que platiquemos de mi primer proyecto para teatro, que fue Urinetown, el musical, Qué loco. porque ustedes dos lo pudieron presenciar Lo vimos, claro. en su momento. Digo, no sé si tú lo recuerdes, madre. Claro que tomaste sí, tu señorita pastillita. Pennywise. Of course, claro que sí. Claro. Y pues tú, pues, gracias a esa obra fue que tenemos la desgracia de Es verdad. estar conectadas. O sea, te conocieron por ese, o sea, Es que yo ahí escribí trabajaron una juntos. crítica de Urinetown. Ajá. Y ahí me conoció la compañía. Ah, Dijo, ya, y dijiste, "Pinches pestes trapos menos el feos". vestuario. Y es Y que- después Luis Roberto se metió a un taller de crítica. No sé quién Y ahí- sea. Ah, ya. Mi me encantó. asistente. Luis Roberto, el drag. El drag. Me encantó. Sí. Se metió al taller. Claro. Ajá, pero es que en esa época tu tía tenía un podcast. Pequeñas dosis. Y grandes, inmediatas. De hecho, pero creo que antes del taller me invitaste al podcast. Exactamente. Ajá, o estuvimos en una cosa así de que eran muchas personas, ¿te acuerdas? ¿Pero era yo? Ay, es que montaban muchísimas cosas. Sí, era como, no me acuerdo si su aniversario o algo así, y éramos un montón de personas. Sí, que sí, fue sí. donde- Pero ya habíamos tenido el taller. Donde conocí a uno de los indeseables besototes a tu casa, hija. En el podcast. ¿Hay algún lugar o algún medio donde no te inmiscuyas con alguien de por ahí? No, amiga. Por ejemplo. ¿cómo? No, amiga, yo tengo corazón de condominio Ay, y por así favor. la persona. Mira, antes de Tienes la que pantufla aguada, es lo que antes de tienes, que las- cabrona, de verdad. antes de que las travestis fueran mi buffet, eran los teatreros. Es verdad. Cierto. Lo lamento. Mal en peor, ¿eh? Es que enciérrame en O una no jaula. sé. No, No sé. no. ¿Tú te has No metido con un sé. teatrero? Sí. ¿Tú te has metido con una travesti? Sí. Wow. Güey, ¿te imaginas hasta ver que un día nos salga, amiga, Sí, estoy enamorada. no. Conocí a Perro del Norte. conocí a... Pero es casado. y no Es sabes casado. por qué. Ah, es casado, sí es casado, sí. Es casado. Guau, Y ahora guau. sé por qué le diste el perro. El perro. Ya. Suficiente. Isabel. Porque me orina. Pero ¿te has metido con un teatrero? Sí, Sí. sí, amor. ¿Y qué tal fue tu experiencia? Lo suficientemente dramática para dejarla, pero lo suficientemente travesti? buena para no jamás en la vida. Jamás te has metido No, con una travesti. nunca. Ni poquito. No, ni poquito. Ni así de echarle No, unos ojitos. me besuqué con una que hacía drag, Ajá. un intento de drag. Besototes e Ajá, Isoliosa. ahí va, no. pero luego él decía así como de, no, ya es mi novia, mi vieja, y no sé qué, no sé cuánto. Pero luego como que se empezó a querer medio colgar de mi personaje extrañamente. Y como que dije, ay, no. Sí, Qué flojera. sí, o sea, como que de ahí No. dije, lo voy a intentar. Y Ajá. no prosperó. Pues bueno, a ver, Urinetown, el musical, es una obra de teatro que fue escrita por Mark Holman y por Greg Cotis. Es un musical que empezó en Nueva York y eventualmente logró llegar
a México a través de la compañía Ícaro en 2016. Ahora, la compañía Ícaro es una compañía de teatro que empezó en Querétaro. La compañía Ícaro fue fundada por Miguel Septién, a quien desde ahora nos referiremos como el señor o como el señor director. Y Yo jamás les voy a decir así. Ay, Se llama Miguel Septién. Miguel Septién, bueno. mira. Yo Miguel como H. dice Qué el bueno. señor productor, Ay, por pero favor, no, claro que sí, es sí, sí. Claro, Miguel claro, Septién. claro. Tú eres la señora maestra. No, maestra, la institución, La la señora erudito, Sabel, mi patrona Castro. Sí, ahí Sí. se aplica. Ahí sí. Ahí se aplica. Mega. Miguel Septién fundó la compañía en Querétaro y empezó justamente con puros actores y personas egresadas del TEC de Monterrey, porque él era maestro de formación cultural. Ah, ok, ya. Justamente en el TEC de Monterrey montó por primera vez Urinetown y después decidió que lo iba a hacer de manera independiente con la compañía Ícaro, y fue en 2016 que empezamos a hacer esto ahora. Justo porque tiene que ver con el drag. Porque yo conocí a Miguel grabando un cortometraje donde me vestí de mujer por primera vez. Oh, Un día, una amiga que estaba estudiando en el TEC de Monterrey me habla y me dice: necesitamos a un actor que pueda interpretar a un hombre y a una mujer en un cortometraje que hablaba de un par de gemelos, que el marido de la mujer era Miguel, yo era los gemelos, y eventualmente descubrimos que el marido está enamorado del gemelo hombre. Entonces ella lo descubre y se enoja y... o sea, era un gemelo eran chavo y chava. Ah, Ajá. ya, ya. Es la chava, se enoja y hiere de importancia a su hermano con un hacha o una cosa así en un granero, pero le da entre las piernas. Tras la familia Orozco Y Ponce. entonces, diga. justamente. Sí, una tarde Justamente, cualquiera. amiga. Así tú, El ay, maldita presidente sea. Orozco, Ya, ajá. así, vos, agárrame que ya me magulló al niño. Así como... Güey, entonces el marido, Miguel, empuja a la chava una vez que le da el hachazo al hermano Ajá. y ella cae encima de un rastrillo de esos para arar y se muere. Ay, qué manera tan pendeja de morirse. Perdón, Está güey. escrito por Girl. estudiantes, ¿eh? Fue una cosa muy trágica, una cosa muy Me encantó. Televisa. Ok. Y de repente resulta que la decisión de la familia es, bueno, pues lo castraron. Vamos a, Uy. cuando despierte de su coma, le vamos a decir que es Mariano Pablo. La Entonces piel le hacen creer que es la hermana. Pero pues obviamente es una persona que no entra en este conflicto de, pero pues es que no soy mujer, o sea, no me identifico como mujer. O sea, evidentemente no tengo pene, tengo chichis, Ajá. pero ¿por qué no me siento como una mujer? ¿Y por qué me siento atraída por las mujeres? Y Bueno, así? no vamos a invalidar su identidad de esa No, persona. claro que no. Este personaje de De este ficción. personaje de ficción, cada quien. Claro. Más allá Total. de todo, qué mala suena. Era muy mala. Pueden encontrarla en YouTube. Suena No me acuerdo cómo se llama, Ay, pero porfa, está en YouTube. ponle. Vamos a buscarla y se le vamos a dejar el link porque Sí. porque además, obviamente con este vozarrón de hombre, Claro. en las escenas donde yo era ella cis, o sea, la hermana, me hicieron doblaje de voz. Entonces se pusieron una voz así. Así Ay, como... me Y además yo Hola. estaba nada más con una peluquita así como a estas horas. Y un vestido así con unas chichitas. Ay, no, estaba muy cagado. Ay, ay. Entonces, en ese tiempo, una amiga que estaba trabajando en una compañía de teatro me dice, oye, ¿puedes mandarme, por favor, tu portafolio? Yo acababa de regresar de estudiar. ¿De dónde, madre? ¿Mm? ¿De dónde regresé a De estudiar? Bélgica, por Dios santo. Claro. Claro, no sé, hasta Claro. el, mira. ¿Te alcanzó para mandarme? Carísimo, carísimo. Mira, en la ruina terminé, pero Le mira. alcanzó. Le alcanzó para mandarme a estudiar a Bélgica y yo estaba buscando trabajo. Cuando yo estaba en la escuela, mis maestras veían mis diseños y me decían, es que tú deberías estar en la academia de teatro haciendo diseño escénico y no en la de moda. Siento No que, haciendo pretaporte. ajá, o sea, como que siento que nos hace más sentido porque lo que yo hacía era como muy dramático. Entonces yo decía, no, ¿cómo voy a hacer vestuario? No quiero acabar haciendo pastorelas y, ¿sabes? Yo estaba muy en mi, voy a ser el siguiente Alexander McQueen, como unas amigas. Y cuando llego aquí a México, me contactó mi amiga, me pide mi portafolio, me dice, oye, que si quieres hacer el vestuario de un musical. Y yo dije, chinga madre, justamente lo que estaba huyendo, es a lo que llego y dije, te lo tengo que tragar. Entonces acepté eso y resulta que durante la grabación del cortometraje, Miguel me enseña su celular y me dice, ¿esto es tuyo? Y le digo, sí. Me dice, me lo acaban de mandar, es que yo soy un director del musical. Please, cuando regresemos a Querétaro, porque estábamos grabando en Tequisquiapan, hay que juntarnos y esto y lo otro, porque quiero que diseñes el vestuario de Urinetown. Entonces, fue ahí que tuvimos nuestra primera junta. Y en esa primera junta, esta es lo que yo anoté y lo que yo empecé a pensar. Muchas de las Mira. ideas que surgieron para el montaje escénico
tuvieron que ver con lo que yo imaginé un poco en estas primeras sesiones. Que justamente al vestuario y a toda esta parte como un poquito más de imagen, como que siento que no se le da el peso necesario que se le debería dar en producciones, tanto en producciones teatrales como en producciones cinematográficas. Sí. O sea, Claro. porque, por ejemplo, luego, o sea, tipo, lo que hemos visto ahora sí en los Oscars y así, de que en Wicked o algo así, o sea, de que dicen la diseñadora de vestuario tuvo cierto insight que cambió completamente la historia Ujú. y se empezó a construir la narrativa a partir del vestuario. Claro, Entonces, porque mucha gente cree que es algo que está ahí, o sea que... sí, no, claro, y que es que siempre incidental. estuvo ahí, No, ajá. y que va a responder a algo de la historia, más que la Ajá. trama, sino que más bien, o sea, puede incluso tener hasta algo escondido o hasta algo que te diga algo que no sabes del personaje. Pero sí es verdad que es una función supeditada dentro del sistema teatral. Ujú. O sea, muchas veces se atribuye la genialidad de un vestuario a la genialidad de un director. Como de supiste traducir lo que el director Claro, y quería. el mensaje, sí, claro, ahí está. O supiste captar lo que el texto tenía. Ujú. Y entonces eso invalida un poco las capacidades y la agencia de las y los diseñadores de Y vestuario. se da por sentado, o sea, creo que de repente es como de, claro, pues es que si hay una obra de teatro hay un vestuario y el vestuario sucede. O sea, creo que muchas veces la gente, incluso si no es de época o si no es algo que definitivamente llama mucho la atención, no se preguntan de dónde viene y por qué. Asumir que el vestuario tiene su propio mundo, sus propios códigos, su propio interés, pues lleva un tiempo. Incluso a ti, ahora que nos contabas esto en tu introducción, parecía que tú te acercaste al teatro con un prejuicio. Claro. El Ujú. vestuario, el diseño Ujú. de vestuario teatral es menor que el diseño de vestuario. Sí, para claro, yo era una cine. chiquilla ignorante. Justamente creo que se me olvidó preguntarles y me encantaría saber cuál es la relación de ambas con el teatro. O sea, para que sepamos un poco también de por qué las invité a las dos. Digo, es evidente que a ti Ujú. te invité también porque quería que fueras... Que no había nadie Sí, disponible. Porque Laisa Sansusi no respondió. Ya. Pero tú, Ninel, ¿cuál fue tu primer acercamiento al teatro y sobre todo al teatro musical? ¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? Me ¿Cuál encanta. es tu musical favorito? Me encanta, me vuelve loca, me fascina, me trastorna. Mi primer acercamiento sí fue mucho de... Mi mamá de chiquito siempre me llevó al teatro. O sea, como que siempre procuró de que la oferta... Como que siempre buscó este enfoque un poquito más cultural, que lejos de... Ay, me la voy a llevar a Six Flags, que se entretengan Vamos. muchito, o le voy a comprar el último videojuego o algo así. O sea, sí mucho culpa es de mi mamá de te voy a llevar al teatro y a consumir teatro. O sea, yo me acuerdo una vez que era mi cumpleaños y que me llevó a una producción de Blancanieves, pero pues era Blancanieves así de... En el Teatro Xolas, de cuenta, o Ajá. sea, una Blancanieves, pues así como muchas y muchos cuentos y muchas obras que se montan así, pues, por Sí. compañías pequeñas. Y el show de Rapunzel. Sí, ajá. Yo quedé tan fascinado, te lo juro. O sea, que al final, o sea, yo dije, güey, wow, y me tomé una foto con Blancanieves. Y yo decía, güey, wow, me estoy tomando una foto con Blancanieves. Y como que yo veía y los cambios y todo esto, y verla en vivo, y yo decía, güey, claro, es Blancanieves, ¿no? Que es lo que nos pasa también con el drag, ¿no? Ajá, O sea, sí, que es sí, sí. crear esta fantasía. Esta fantasía así espectacular. Entonces, como que con mi mamá has hecho esta relación así como muy... Sí procuramos ir y consumir mucho teatro. Ujú. Y ya en el momento, o sea, que yo empecé a decir, ¿qué es esta maravilla y todo eso? Creo que fue, y ahí coincidimos mucho, o sea, creo que fue Moulin Rouge y Chicago. O sea, como que esos dos musicales, o sea, para mí me marcaron así de que muchísimo. Y el vestuario y todo esto, y como justo, como que la estética y todo, y el liguero y la media, y las chicas que fumaban y que eran unas cabronas y todo esto, pero que, ajá, sí, o sea, entonces era así como de, güey, claro, o sea, yo coincidía como que mucho con eso. Y pues, ¿qué hacía un pinche muchito, una piojo de 11 años, pues viendo y entendiendo estos musicales que eran a lo mejor un poquito más complejos, ¿no? En Mi ese tía tiempo. dice, Ujú. yo no me acuerdo, pero mi tía dice que ella alguna vez me llevó a ver Mame. Ay, wow. Ella dice que con Silvia Pinal. Yo no sé si yo Ajá. estaba vivo todavía. Sí, sí, sí. Ella jura que me llevó y que yo estaba así caminando por los pasillos Puede mientras ser, estaba ¿eh? la obra. Sí, Entonces yo también, o sea, Ujú. justamente el flair y todo este como claro. glamour que tiene mucho del teatro musical, sobre todo de esa época, Ujú. sí siento que nos Sí, claro, que y nos es que, marcó. ajá, la pluma y todo eso, ay, amiga, nos Ajá, chifla. es espectáculo. Nos chifla muchísimo. Entonces como que mucho empezó ahí como que mi relación tal cual. Y ya luego las empecé a consumir en vivo. Y luego, o sea, como que ya al momento de hacer drag, o sea, como que, o sea, de siempre. Yo nunca fui así de la que, ay, pues sí, la que bailaba machín y se tiraba y se abría de pato. O sea, no. Entonces yo encontré mucho mi voz como artista, pues en la teatralidad y en el ser un poquito más dramático y en usar estos recursos y llevarlos a mi manera y con mis posibilidades al escenario del Marra,
¿no? En ese Al momento. cabaret. Al cabaret. Y ahí fue como que cuando se fue haciendo un poquito más estrecha. Ya. Más Y- estrecha. Y tú, Sabel, digo, a la gente que es nueva en el canal y que probablemente no vio el episodio de Ojalá estuviera sobria, Revisiten los como, espectacular. véalo, es increíble. Ujú. Cuéntanos un poco también de cuál es tu relación justamente con el teatro y el teatro Autoridad musical, porque máxima. usted está viendo una eminencia, ¿eh? Sí, amiga. No es cualquier No persona. es cualquier pendeja, no. No lo agarré de aquí afuera. No, así, de, ay, "Ven, agárrate a al la primera teatro". bonitilla Sí, sí, que sí. pase, ándale. Y pasó hasta con un caftán dorado y dije, ¡vámonos! Tú sabes que es inconspicuo, pásate. Así. Pues mira, yo creo que una cosa es destino, una cosa es como energía. Y yo sí siento que el teatro llama a las personas que tienen un espíritu como marginal, como a patitos feos. Nos dijo marginal, Muy feas, aparte, güey. Deja tú vaginales. Feas. Feas. No se sienten parte del mundo ordinario No, y encuentran un lugar en el teatro. Entonces es muy bonito porque puedes encontrar tu lugar en el teatro sobre el escenario o debajo del escenario. Puede ser público, puede ser crítica, como es mi caso, puede ser intérprete, puede ser muchísimas cosas, pero siempre creo que tiene que ver con alguien como un outsider, que encuentra una especie de refugio. Yo me recuerdo que cuando empecé a ir al teatro, ya viviendo en la Ciudad de México, yo había una especie de sensación de hogar que yo sentía solamente en el teatro. Estuviera como estuviera la obra, el edificio en el que estuviera la sala, había algo donde yo me sentía tranquila, feliz. Entonces, primero creo que fue una conexión más bien emocional, donde yo podía sentirme segura. Y lo segundo fue poder depositar todo actitud y estas habilidades críticas en el teatro, porque yo estudié eso, las herramientas de crítica, yo soy historiadora, y entonces esas las aprendí de historia del arte. Pero en historia del arte, por lo menos en México, parece que el teatro no fuera un arte. O sea, la historia del Oye, arte... sí, o sea, yo me acuerdo justo de mis clases de historia del arte. Nunca el teatro, o sea, como que era así como, sí, el teatro, sus bases Pero así una como. nota, Pero así hay como una Picasso embarrada dice así, una una vez pinche un embarrada de ensayo. McCormick, así nomás vieja. Y siempre todo era así, no, la escultura, el renacimiento, los impresionistas, a huevo, a meterte a los perros. Se van más por lo impresionistas, así. plástico. Ajá, sí, sí. Ni sí, siquiera la plástica, sí, literatura claro. o... Sí, no, claro. Porque el teatro, bueno, requiere otras Ujú. herramientas que esa cajita no te da, ¿no? Porque más allá de la plasticidad hay movimiento, hay muchas Claro. cosas. Pero yo siempre me pregunté en la carrera por qué teatro no estaba incluido. Sobre todo a mí me gustaba tanto, ¿por qué no puedo estudiar teatro dentro de la historia del arte? Y entonces lo que empecé a hacer fue comparar la crítica que se hacía, la crítica académica de historia del arte, con la crítica que se hacía de teatro. Y yo, sorpresa, es muy menor. Para mí me pareció, voy a decirlo, muy chafa, muy descriptiva, muy simplona. Y perdón por la palabra. Muy chafa. O sea, como pudiendo pensar tantas cosas sobre una época a través del teatro, nada más dicen que el actor estuvo redondo y que fue sobresaliente. Y que no Yo se un la actor pierdan. redondo. Yo esa. O sea, es descriptiva, adjetiva mucho, pero no me hace pensar como la otra. ¿Qué está pasando? Y entonces intenté yo depositar estas herramientas en la crítica teatral o hacerla un poco más interesante, porque creo que eso también es un respeto a los públicos. Como, ¿por qué a ti te doy una nota de pasadita superficial si te puedo hacer pensar algo sobre tu época, algo sobre ti misma? Y todo mi enfoque es hacia los públicos, que los públicos, porque también el teatro o el sistema teatral mexicano es un sistema que invalida mucho la opinión del público. Pareciera que solamente importa la opinión del director, del dramaturgo, del actor o de alguien famoso, ¿no? Que eso lo vemos mucho en los materiales publicitarios. ¿A quién entrevistan? Al famoso, al amigo, al hermano, pero no al público normal. A Shanik diciendo que vio Shen Yun así como. Exactamente. Se me Quito la tos. Porque Todas como estas estás así. De Malinche, Ajá. Ay, toqueterro. está muy bien, Sí. pero el público normal, Claro. ¿qué piensa de esa obra? No, y que compre el boleto, justamente. Ajá. O sea, hace que un es. esfuerzo Sí, mucho por más comprar el importante boleto. porque no la invitan. Claro, sí, sí, Y entonces esa es mi relación entre patito feo y pensadores. Mega. Muy bien. Y bueno, ya última, mi musical favorito es Gypsy. Oh. Ay, wow. El tuyo, ya dijiste. Chicago, y yo mi sueño, una gran Matron Mama Morton, o sea, sé que no Es lo que haría, sé que no lo sí. daría, pero güey, sería espectacular, sería así de que... Estaría güey, wow. increíble. Sí.
Eso fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó. Y Muy eso bien. pasa en Urinetown. Sí, Eso vamos pasa a hablar en de los Urinetown. trapos. A ver, Vamos a hablar de danos Urinetown. así sinopsis rápida de Urinetown. Contexto. Cuéntanos. Ajá. Es un musical en el que se pinta un mundo distópico, un futuro en el que ya no tenemos agua. El agua se acabó, la gente empezó a usar ChatGPT como loca, gracias a Satana nos quedamos sin una gota de agua. Pinche Satana y por tus los mierdas, travestis que andan editando sus fotos con ella y se acabaron el agua. Satana y Pedro Loret. Los Jets se acabaron, se acabaron el agua. El punto es que en este futuro distópico hay una compañía, la Urine Good Company, que se dedica a privatizar el uso de los baños públicos. No hay baños privados ya en la casa de nadie. Amiga, cero está lejana esa No, idea de nuestra sociedad. Es lo peor. Güey, puede Siento pasar. que es parte del éxito, que el tema es escalofriantemente cercano. Es tan absurdo, pero tan posible al Sí. mismo tiempo. Es Pues como ya de, está girl. pasando. Está pasando. Amor, sí. Está O sea, pasando. Saludos Sí. a los amigos de Tlago, pero cuéntanos. Ya, sí, así. Platíquenles, ¿tienen agua? Ajá, no, y tapala, imagínate. El punto es que esta Ah, compañía privatiza los baños y obliga a que la gente pague por utilizar las amenidades públicas, así les llaman, ¿no? Ahora en Reforma hay unos. Ay, los Ajá. baños de la Clara Brugada, los ajolobaños. Ay, no, qué no, terror, me amiga. escandaliza tanto porque el puesto de comida está al lado. Y las Ujú. esporas, ay, no. Ay, no. Sigamos. Besos a las esporas. El punto es que la gente se ve obligada a utilizar estos baños porque si no, el mismo gobierno los envía a un lugar llamado Urinetown. No sabemos qué es, pero es a través de violencia policial que si descubren que alguien hace del baño en un lugar donde no es una amenidad pública y no pagaron, se van, desaparecen. O sea, los exilian así, güey. Eres un Los paria exilian. más. Sí. Pero nadie sabe Te vas a dónde Urinetown y es te vas a dedicar al teatro. o qué es. Así. Te mueres de hambre. Te mueres de hambre. Hay mucho misterio alrededor de qué es Urinetown. La obra como tal nos pinta este momento en el que la hija del dueño de la compañía y un chico que trabaja en una amenidad pública se enamoran y ella incita en él el querer iniciar una revolución contra la compañía por el uso del agua, para que haya agua para todos y la gente pueda hacer del baño de manera libre. Pero pues vemos que los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos y al final pues todo se acaba yendo al carajo. Eventualmente va a haber spoilers, esta es una obra que ya se presentó hace muchos años, así que probablemente no la pueda volver a ver en su vida, y mucho menos con esta manera de cómo funcionó, porque Con este hubo dos vestuario, versiones. perra, también, sí. Hubo dos versiones. La versión original que se presentó en Querétaro en 2016 llegó a la Ciudad de México y eventualmente cambió en 2020 a una versión que se presentó en el Teatro Milán, donde ya el vestuario era diferente, basado en los mismos principios que la original, pero ya era mucho más estilizada, se notaba que había un poquito más de presupuesto. Eventualmente esa es la versión que gana el premio a mejor diseño de vestuario en un musical en los Metro, ahora difuntos Metro. Difunterremos. Ahora, el día que tuvimos la primera junta, Miguel Septién plantea dos cosas. Llega y nos pone dos libros en la mesa, uno es un cómic de Watchmen y otro uno de Batman. Y dijo, este es más o menos de inspiración, esto es lo que quiero. Quiero un musical completamente minimalista donde los elementos que estén presentes en el escenario, si yo tengo una pregunta de por qué está ahí, tiene que tener una justificación, si no, se va. Por lo tanto, yo empecé a entender la referencia de Batman, no sé si recuerdan, más que los cómics, las películas de Tim Burton, que planteaban la ciudad gótica como una ciudad como multinivel en la que Sí. los ricos vivían hasta arriba y los pobres en el fondo. Y mientras más te adentrabas, el crimen era mucho más denso y además la estética de los criminales era cada vez más... Rebuscada, más. Ajá, tenía de repente compleja. a Poison Sí, 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 Ivy claro. viviendo Sí, sí, en sí. una Turkish bathhouse. Ya. Justamente yo quería como que tuviera esta diferencia. En el texto se plantea que hay los ricos y los pobres, no hay clase media. O te estás muriendo o estás en la cima de eso. En México. realidad así es. Así, Ajá. así es, ajá. Usted persona clase mediera que cree que es clase media, no es clase media. Entonces, empecé yo a plantear la idea de que en un mundo donde ya no hay agua, la gente se queda sin recursos para telas nuevas, materiales nuevos. Entonces, toda la estética de la gente pobre tiene que ver con reciclaje y el reutilizar materiales para hacer el vestuario. Entonces, tenemos elementos desde sacos de papas, juguetes, tenemos coladeras, tenemos latas de refresco para crear el musical. Amigas, en este momento de mi vida, yo no tenía idea
de que no podías hacer un traje Chanel con un saco de papas porque la actriz tenía que bailar tanto. Guau. Nunca me imaginé. No me escuchar imaginé. esas palabras juntas. No me imaginé que tenía que tener algo de stretch para que la pobre señora Andrea Biestro pudiera abrir las patas. Que todo tenía que ser de licra y stretch y bla, bla, bla. Bueno, nos vamos con las imágenes. El primer personaje que yo diseñé en ese momento fue la pequeña Sally. En el musical tenemos a 2 narradores. Son 2 personas que son capaces de ver toda la historia sin que a ellos los puedan ver, que conocen todo y que al final del día nos cuentan la historia a través de sus ojos. Una es la pequeña Sally, que es una niña que el personaje está escrito como para que parezca que es demasiado inteligente para su edad. Queríamos que fuera un vestido que definitivamente las proporciones hicieran que esta actriz que es adulto se viera pequeña. De por sí ella era bajita, queríamos que se viera todavía más pequeña. Hicimos un tutú con N cantidad de capas de tul que además quemamos una por una para que a la hora de que el fuego tocara el plástico se horleara. Entonces quedó impresionantemente grande, tenía toda la base de espuma también para levantar. Te digo, en ese momento no tenía ni idea de cómo se construye el vestuario para teatro. Y la blusa salió de la paca de una iglesia en Querétaro. La ponían todos los fines de semana y fuimos y sacamos ropa de todo eso tan tipo. artesanal, tan mágico. Y todo tenía que ser Increíble, claro. hecho a mano. Incluso, por ejemplo, aquí el detalle de las calcetas. Compramos 4 pares de calcetas diferentes, los cortamos por la mitad y los cosimos a mano. Queríamos también mucho esta cuestión de, en mi pantalón, si ya de repente esta pierna está muy jodida y la otra no, la corto y le pongo el de otro. El mandil que llevaba por encima estaba hecho con un saco de papas que tenía el logo de la empresa que manejaba los baños públicos. Queríamos que parecieran que estaba hecha con los bultos de basura. Ay, me Aquí lo encantó. que fue maravilloso fue que tuviste mucha libertad creativa, ¿no? Creo que sí, pero tuvo que ver que justamente cuando yo le presento esto a Miguel Septién, él le pregunta, ¿y por qué tiene esto? Entonces yo podía darle respuesta de todo. A pesar de que él quería algo minimalista, yo tenía la capacidad de decirle por qué todo estaba ahí. Y eso fue lo que a él le interesaba, que todo contaba una historia y podía trasladarse a la narrativa que él le daba a los actores para que interpretaran su personaje. Bobby Strong, pues definitivamente creo que viendo el universo completo era probablemente de los personajes más sencillos en su look, porque tenía que ser bastante funcional y no había cambio en... Porque tú cuidas las escaleras. Siempre, ajá, y tenía pues que estar movía moviendo todo el cosas en el tiempo. escenario y todo. Oye, ¿y estos efectos cómo los hacías? O sea, de que con una tinta o con café o con... Con café, con pintura acrílica y como te digo, atropellábamos las cosas. Me encanta. Entonces Es de, vente, Gemma, vamos a trabajar el vestido. le poníamos pintura a las llantas y mi mamá les pasaba por encima. Entonces las marcas que quedaban eran muy bellas. Prince, claro, sí, Ajá. sí, tal cual. Los policías en particular, yo quería que tuvieran esta influencia de uniforme militar alemán. Estaban hechos de 2 tipos de material, de lona negra y de vinipiel, para que tuvieran como esta diferencia de textura. Y era algo como muy clásico. O sea, en el sentido de los pantalones se puede ver justamente el tipo de pantalón de montar de la SS con las botas militares. Estos sí tenían que verse pulidísimos porque tenían que causar terror. Y yo creo que a nadie nos causa más terror la imagen de la SS de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Después, les digo, esta fue la hoja donde hice mis primeras notas. Cuando empezamos a tener esta junta, cosas como la idea de que la revolución, en lugar de usar armas o palos o lo que sea, usaran los destapacaños de los baños para defenderse. Era un arma letal, un disparo con glós. Acá, pues, justamente el diseño, así súper básico de lo que fue en su momento el logo de la Urine Wood Company, porque yo me lo imaginaba como las tapas de las cañerías que hay en las ciudades y que tienen el logo, el símbolo de la ciudad. Así me lo imaginaba y que fuera como justamente porque, spoiler, al final en algún punto te revelan que Urinetown es la azotea de un edificio. Sí. La azotea de un edificio. Entonces, Urine Wood Company, y tiene que ver con Urinetown, pusimos todo el skyline de la ciudad porque dije, que vayan viendo, que va por ahí, la luz saliendo de atrás, le daba esta cosa como de trascendencia. Entonces, eso se convirtió en el logo de la Urine Wood Company. Los uniformes de los que trabajan en la compañía eran interpretados por los mismos que interpretaban a los pobres. No queríamos que hubiera una distinción que dijeras, ay, es que son otros actores. No, y se cambiaron completamente. No. Encima de su vestuario original se ponían elementos para parecer godines. Entonces era muy evidente que eran ellos
disfrazados. Pero es que aquí está otra vez esta sensibilidad de la que hablamos, del artista, que es, o sea, este es un mundo en decadencia. Está llegando a su fin una época. Y a la vez, o sea, los personajes están resistiendo todo lo que pueden por no ceder a ese final, ¿no? Que es esta cosa como de, me sigo remachando, lo sigo reparando, o sea, me resisto a aceptar el fin de una era. Claro. Y eso, traducirlo a un vestuario es impresionante. Aquí, por ejemplo, aparece la corcholata, que para mí, en este mundo donde no hay agua, significa que no hay nada que envasar. Ve que ve. Ay, bien. Entonces ya perdimos la necesidad de las botellas y de las latas. La corcholata no era un Por- personaje. por lo mexicano. tanto. Sí, claro que sí, que lo hacía Carmelita Salinas. Ya, gracias, era todo el comentario. Ajá. Por eso la trajimos, tiene referencias De alta cultura. de alta cultura. Entonces, las corcholatas y las pestañas de las latas se convierten como en este elemento de alto valor, o sea, en una reliquia de un tiempo que ya no existe, Claro. porque estas cosas ya no se hacen. Claro, qué Son impresión, muy valiosas en este mundo. qué impresión. Y por eso los vestuarios de los pobres están muchos, ahorita llegamos a eso, con este tipo de materiales, porque son sus riquezas. Que además esta atención a detalle, que a lo mejor no se logra ver, pero algo hace dentro de ese universo. Claro. Algo le provoca a las actrices y a los actores. Y después llegamos ya a la señorita Pennywise, Ay, Era la mejor de Pennywise. todas. interpretada por Andrea Biestro, Venga. que es uno de mis personajes favoritos. O sea, de verdad, no es porque yo haya creado una con... No, sí, creo que tuvo que ver con la Sí, conexión que yo hice obviamente. con ella. Esta mujer para mí Máxima. es que es como mi madre y como mi hermana al mismo tiempo. O sea, ella fue la persona que me apoyó cuando estaba saliendo del closet. Ella fue mi mejor amiga muchísimo tiempo y creo que por eso creé esto para ella, que era tener esta dualidad entre es la mujer que cuida los baños públicos, por lo tanto es parte de los pobres, pero también es una empleada de la compañía y en algún momento fue amante de Caldwell B. Cladwell. Entonces tiene que tener algo como de estatus sobre los pobres, pero no puede desprenderse de esa parte de ella, ¿sabes? Entonces lo que hice fue crear este traje Chanel, que la idea era que en algún momento, cuando ella era amante del patrón, le regaló un traje Chanel original. Con el tiempo se desgasta y ella comienza a utilizar los materiales a su alrededor para crear uno nuevo con el mismo patrón y lo hace de un saco de papas, todo era de yute, estaba decorado con seguritos, con cristales y con cochecitos y avioncitos de plástico que pintamos de negro para que diera la impresión de que era como este abullonado de lana Wow. en toda la orilla. Porque justamente pensábamos, en la obra habla de que pierde un hijo. Entonces era como el recordatorio, pues todos los juguetes. El hijo perdido. Y- Basta, ve Ay, esa ponte en historia. paz, loca. Ay, no. ¡Estás loca! El punto es que cuando va a visitar a Cladwell de nuevo, pues ya se pone su saco, se quita su cofia y queda así, ella muy guapa, baila su tango. Les digo que eventualmente tuve que cortar la falda y meterle un cruce porque no podía Ya, mover las piernas. Todo se tuvo que adaptar, jamás se cambió algo. O sea, era si no funciona, era cómo podemos hacer que esto que ya está pueda Funcione. utilizarse. Siguiente personaje es el senador Phipp, que es un senador que se dedica a tener contacto con la Urine Good Company y recibe dinero a cambio de, pues, modificar las leyes para que la Urine Good Company pueda hacer su desvergue. Lo que hicimos es un traje, si se fijan, el de Cladwell estaba completamente terminado. Era un traje pulcrísimo, pero él era la punta de la pirámide. Conforme vamos bajando, entonces los detalles van... Era como, mandé a hacer un saco, pero no me alcanzó a terminar de pagarlo, entonces me lo dejaron sin solapas o me dejaron las costuras puestas. Hasta ahí me alcanzó para que lo dejaran. Pero es que esta historia oculta de los personajes la hace todavía más maravillosa. Claro, porque no la cuenta el texto. No, ni aparece ni se menciona, pero ahí está. En el caso de los papás de Bobby, Sí. el señor y la señora Strong, en esta versión sí la interpretaban dos actores diferentes, Yolanda y Marco. La idea era que justamente traían pijama de viejito y traía una chamarra de cuero que era el símbolo de la revolución. Queríamos un símbolo de que el papá, al principio de la obra, lo mandan a Urinetown. Es lo primero que vemos, que el papá se orina en la calle, Claro. se lo terminan llevando y lo único que le deja a Bobby es la chamarra. Entonces Bobby utiliza ese como símbolo de la rebeldía de su padre. Y eventualmente Bobby se le hereda a Hope. Entonces Hope se convierte en la cabeza de la rebelión. Sí. La chamarra va cambiando de forma. Esta la utilizaba de cabeza. El cuello
quedaba en la cintura y la cintura quedaba arriba y quedaba como un cuello como Dior de los años 50 Ok, y se sostenía con un cinturón. ok. En el caso de la señora Strong, era la misma bata de viejita con sus bordados y sus solanes. Esta es de las pocas piezas que se confeccionó. Y encima llevaba un negligé hecho pedazos. Yo. Entonces era como la cosa esta de que traía algo sexy, pero encima Pero porque de... sí era una señora mayor. ¿Yo? Exactamente, lo mismo me pregunto. Si es una señora mayor, ¿por qué se Que viste se tiene así? que andar O sea, poniendo no, liguero. Ajá. No negando el erotismo que tienen las personas mayores también, pero está raro, ¿no? Era este querer conectar con su juventud. O sea, ¿Ven? el aferrarse a ese momento, porque el personaje de la señora Strong es un personaje muy aguerrido, es un personaje que siempre quiere, o sea, y se habla mucho durante la obra de los años apestosos, Sí, sí, sí. que es la época en donde La se más dan drag. cuenta, Sí. que es la temporada 2 La de la temporada Maddrag. 2 de la Maddrag. Después te bañaron, amiga. Ajá. No, y también queda apestosérrima también. Porque en los años apestosos, incluso la señorita Pennywise dice, era una época de cabarets y bailarinas. Era este momento en el que se revelan por primera vez, empieza la Urine Good Company y todos son parte como de este cambio cultural. Después viene Little Becky Two Shoes, interpretada por Nayeli López, que estuvo también incluso en es de las pocas actrices que sobrevivieron a la Ciudad de México y llegaron a estar en las siguientes producciones de Ícaro. Yo recuerdo que ella tenía un trabajo gestual muy interesante. Sí. Una máscara muy definida. Yo no sé qué agotada terminaba de la cara, porque sí. Sí, era la Detox Alanis de nuestra... De O sea, nuestra todo el época. tiempo de- estaba en rostro. Este personaje en el texto marca que está embarazada. Ok. Entonces quisimos hacer como una especie de, ¿cómo decirlo? Un vistazo hacia el futuro de lo que venía. Porque al final, pues todos se mueren. Pues ya. Todos se mueren. Y ella se muere embarazada. Ella muere, en esta versión moría embarazada. En la nueva, muere con el bebé en brazos. Chica embarazada. Entonces el pantalón estaba todo intervenido y estaba todo pintado a mano con dibujos como si fueran de bebé. Ahí vas. Como si un bebé hubiera tomado una crayola y hubiera pintado sobre el vestido de ella. Como el Entonces vestido de novia tiene- de Angelina Jolie. Ándale, entonces tenía, esta es mi mamá y este es mi papá y este soy yo. Y todo Pero el tenía niño como nunca había botas nacido. y el niño nunca nació. Ay, ya. Qué oscuro. El Ay, niño ¿cómo nunca crees? nació. Ya sé. Loca. Ay. El top estaba hecho la mitad con un ropón de bautizo y la mitad con una camisa de hombre. Igual, teniendo como el simbolismo esto del niño y el padre. Y el tocado estaba hecho con manteles que compramos en el centro, con dos coladeras para hacer, porque eran muy pesados los espejos Espejos de coche. de coche. Ujú. Y el collar estaba hecho completamente de corcholatas. O sea, ya era pudiente. Pues Ya es no que era la idea de que era valor de la joyería. corcholata. Ujú. Son unas reliquias que quedaron de ese momento. Incluso, o sea, por ejemplo, este dibujo que era ella misma, pero pintada por el bebé, estaba pintada en la parte de atrás. Pero ve, nosotras, público, nada más veíamos una cosa rara ahí, maravillosa, pero no sabíamos todo esto. Después tenemos a Tiny Tom y a Soupy Sue. Este Me encantaba, personaje, sí. la idea era que era una persona que se quedó con su ropa de niño y entonces creció demasiado y la ropa pues, se quedó igual, ¿no? Claro, por eso Entonces había que adaptar la ropa de niño a una silueta mucho más grande. En su momento, Alex, el actor que interpretaba este personaje, se sale de la obra y entra César Ramos, que es ahora el productor de Ícaro. Ok. Entonces, digamos que la diferencia física entre Alex y César era de unos Era cuantos Significativa. cientos de kilos. El saco que usaba Alex era el mismo que usa César. Lo que hicimos fue que todas las costuras se abrieron y se metió un acordonado como si fuera corset, pero con una tela stretch. Ve nomás. Para que entonces a la hora de que se lo ponía parecía que las costuras estaban abriendo así como justamente creció y la ropa se quedó igual. Ujú. Todos los puntos que tenía estaban hechos con la parte de abajo de una botella, parecían flores. ¡Wow! Y tenía en el cuello un zapato viejo que deshicimos y lo convertimos como en el cuello de la camisa. Y luego toda su blusa era como este tipo de camisas que tienen moños en el cuello, pero estaban cosidas juntas, entonces se veía como un cuello así de holanes, como de niño.
y el shortcito y su... Y ahorita los calzoncitos están diciendo, ¿y por qué no ganó el pinche primer? La verdad. Amiga, la Usted verdad. comprenderá. La verdad, sí. Tú tenías lámparas en las caderas, Yo perra, tenía también. lámparas, de tenía- polizón, ajá. Ajá, traía un Increíble. candelabro ahí, amiga. Ujú. Y en su momento, César pierde a su sobrina en el embarazo. ¿Cómo eso se dice? No, esto fue real. Esto fue, a él le pasó a él que la esposa de su hermano pierde a la bebé y entonces dedicamos el vestuario a ella. Entonces, por en todo el forro está escrito el nombre de la niña y que estaba dedicado eso a sí ella lo cada hemos vez contado, que, bien que bonito. se subía al escenario. Y todas esas cosas que son tan significativas y que no se pueden patentar. Y que para él era importante, ¿sabes? Para él sentir que lo acompañaba a su sobrina era bello. Ya llegaremos a otra versión de la misma historia, pero eso sucedió con César en esta versión en particular. El siguiente personaje es Supi Su, que era interpretado por Claudia. La idea era que los pantalones y las mangas estaban hechos de cajas de empaque. Entonces tenían, si te fijas, los escenógrafos pintaron todos los cuadritos como de Frágil y de... Sí, los pictogramas. Inside de- Up, ajá. Pictogramas, gracias. Gracias, Dina Belarus. Pero todo el vestido estaba hecho en una base de mantel y después compramos un montón de prendas rojas de las cuales cortamos guantes. Parecía que tenía un montón de manos sosteniendo el vestido. Esto porque yo la contemplé a ella como que ella tenía creo que 2 líneas en toda la obra. Que ella era la costurera de este mundo. Entonces cada pieza que le sobraba de tela, de algo que le hacía a los demás, lo añadía a su traje. Y en el cabello llevaba una trenza hecha con cinta gaffer y con unos tortilleros, que parecía una corona. Wow, Ujú. me urge. Era bellísimo. Lo haré. Bellísimo, bellísimo. Los siguientes personajes era Hot Lace Harry, que es el papá del bebé de Little Becky Two Shoes, interpretado por Uriel Valenzuela. ¿Te acuerdas que mencioné que había pasado? Ok, Ya se hiló. ya sé lo. Ok. Ya, la próxima vez que lo vea. ¡Ay, Hot Lace Harry! ¿Cómo estás? ¿Cómo son estas navajas, caray? Este personaje es eventualmente, después de al principio del segundo acto, secuestran a la hija de Cladwell, a la niña, a la heredera de la compañía. Y ellos deciden, es que para mandar un mensaje tenemos que matarla. Ok. Les cantan una canción entre él y Little Becky donde hablan de eso, de cómo la venganza se siente muy bien. Por eso él es el personaje como más oscuro dentro de todos los pobres. Cuando empecé a diseñar Urinetown, lo empecé haciendo sin escuchar la música de la obra, Wow. sino que busqué música alterna que me diera la vibra. ¿Y tienes la playlist? Y la canción que inspiró más bien, el artista y la canción en particular que inspiró a los pobres fue el baile de los pobres de Calle 13. Wow. Y todo ese disco, creo que se llama La Vuelta al Mundo. ¿Y? Ujú. No lo vi venir, ¿eh? Este vestuario estaba hecho, todos los pantalones eran diferentes paneles unidos con nudos que tenían la forma de una navaja. Ok. Y el top era una base hecha de puros listones con las pestañas de las latas trenzadas. Wow. Y era un tejido que hicimos con metal, pues. Que se viera como armaduroso. Ajá, era esto. Wow, Mira nada más qué impresión. ¿cómo crees? El siguiente personaje es Bobby the Stockfish. El nombre me llevó a decir, es que va a ser el que vende pescado. ¿Quién era? Pablo Olvera. Pues llevaba este blusón gigantesco con su mandil que tenía un pescado. El pescado estaba hecho con cinta gaffer. Y en la cabeza llevaba una bolsa de basura hecha de tela, Ok. como en la pasarela de Alexander McQueen, que traían basura en la cabeza. The Horn of Plenty. Me encanta la gente con basura en la cabeza. Por eso invité a la que está allá. Ya. Y era uno de los pobres. En cuanto a los ricos y la gente que trabajaba en la UGC, teníamos al Dr. Villó, a la señorita Millennium y al señor McQueen, que para el Dr. Villó yo dije va a ser un científico y necesitamos que traiga como encima de su traje un overall como si se metiera a la cañería a estudiar cosas, ¿sabes? Ya. Entonces traía su traje muy mono abajo, pero encima traía que estaba todo intervenido con cloro,
para que diera la impresión de que pues, se había arrastrado entre las cañerías. Entonces las cruces las queríamos hacer originalmente con cinta gaffer, pero a la hora de coserlas se deshacía, entonces la acabamos haciendo con cloro. Mega. Qué impresión. O sea, y es este proceso el que finalmente te hace enamorarte del diseño de vestuario teatral. Claro, cuando lo conoces. O sea, siento que mientras más sea rica la investigación y la atención al detalle, la gente más lo voltea a ver. Claro. La señorita Millennium llevaba simplemente un ensamble negro donde llevaba un peplum por encima. Ella sí tenía que cambiarse completamente de pobre a rica, incluso en peinado. Entonces eran cambios rapidísimos porque hasta los zapatos tenía que cambiar de bota a tacón y era muy rápido. Y el señor McQueen estaba justamente hecho de piezas de diferentes trajes y todo unido con corset porque queríamos que fuera medio Jotolondi. Jotito. Ay, sí recuerdo perfecto. Sí, me acuerdo que traía su corseta así apretadérrima. Apretadísimo. Sí. Y pues eso fue toda la versión original de Ay, Urinetown. qué bello, qué privilegio poder ver todo esto, ¿eh? Saber amiga, todo muchas esto. gracias. Y seguramente el público también que sigue tu trabajo, sobre todo, le va a encantar ver este primer trabajo. Claro, esta versión, les digo, duró poco relativamente. Empezó en Querétaro, iban a ser solamente 6 funciones. La escenografía en ese momento, el punto más alto medía 6 metros. Era un teatro enorme, el Teatro Metropolitano en Querétaro. Ok. Es gigantesco. Entonces cada vez la obra se fue escalando y escalando y escalando. Y cuando llegamos al Milán, se perdió la escenografía, ya no había nada. Todo era a nivel de piso, todo tenía trucos. Y No cuando tenían esos- llega al Milán, se compacta y es ahí donde a Miguel se le prende la chispa de tenemos que hacer una versión donde todo se sienta más condensado, que tenga una época histórica fija, que tenga una situación geográfica fija, que... Oye, sí, esto, o sea, no Unifica está todo esto. contextualizado, o sea, sí en un tiempo, pero no en un país, en una nación. No, para Tal cual. nada, todo o sea, era Uriton sí es, o sea, como un futuro muy Como distópico, Distópico. sí, pero en el poblado de ningún lugar. ya, ok, sí. Literalmente no hay una... Una referencia así como en la Alemania, en Europa, en Estados No. Unidos, ya. No. Ok. Para la segunda versión es donde ya decidimos darle todos esos, si bien no es literal, Ujú. por lo menos ya en el concepto ya lo tiene bastante bien claro. trazado. Vamos a estar viendo la segunda versión de Urinetown, el musical de la compañía teatral Ícaro, que se presentó en el año de 2020. Esta versión, el texto era exactamente el mismo, la dirección musical a cargo de Dano Coutinho, la coreografía era espectacular de Aranza Muñoz. Esta versión se presentó únicamente en el Teatro Milán y es la versión que se nominó a los premios Metro, me parece que en 2021, porque nos cayó la pandemia justo cuando estábamos presentándola. La diferencia con esta versión, se mantuvo toda la idea de que el vestuario tenía que ser reciclado y con esta sensibilidad de recuperación, como de collage, como de bricolage. La conversación que tuvimos Miguel y yo fue que él sentía que de pronto se perdía el universo del Urinetown anterior por no tener una inspiración clara en un momento histórico y en un lugar. Okay. Lo cual me parece que no, más bien planteaba al Urinetown original casi como una obra de fantasía, mientras que esta ya se siente un poquito más histórica. Okay. Igual, volvemos a un punto en el que estábamos buscando un momento histórico en el que hubiera esta crisis incluso de identidad nacional. Y encontramos la República de Weimar y toda la escena del cabaret de esa época. Porque en esa época la República de Berlín se convierte en un centro para ahora sí que la exploración sexual y para la vida nocturna y el arte cabaret. Muchos artistas, incluso del drag, empezaron ahí. Y Bueno, cabaret tal cual está. Cabaret, la obra está en situada Berlín, en, sí. en la República de Weimar, que es este momento justo antes de la aparición del nazismo en Alemania. En esta versión ya comencé Mira, más esto yo quiero esto. a trabajar desde otro... Pues estos son fotos método. originales. Son fotos originales Este toca. que yo Ya quería vi, mega. como ir creando esta ilusión de que probablemente Urinetown sucedía dentro de un cabaret. Encontré todas estas imágenes de obras de teatro de la época y de centros nocturnos y empecé como a
sobreponerlas, ¿no? Por ejemplo, aquí esta que encontré de una niña, esta foto es más bien de la Gran Depresión. Ok. Y el hecho de que estuviera como asomándose a ver la obra me da como esta cosa medio de la pequeña Sally, de que está viendo la obra desde arriba y presenciando todo sin poder hacer mucho. Esta cuestión de que los pobres pudieran ser una versión un poquito más glamurosa, más decadente. Que eso comparte con el ballroom. Ajá, O sea, exactamente. gente que está muy cercana a la muerte encuentra un tipo de glamorizarla. Ajá, sí, no, claro. O sea, definitivamente creo que si nos hubiéramos parado en la República de Weimar en un centro nocturno en esa época, hubiera sido muy evidente que algo malo, muy malo estaba a punto de suceder. Totalmente. Eso yo lo usaré cuando me invitan a un concurso de travestis. Totalmente. Hacia decir, es que ya estás cerca de la muerte, amor. Guau. Sí. Guau, Guau, nota tu estuvo cercanía. increíble, te nota tu El fin cercanía. se acerca. El fin se acerca. Gracias por Porque le glamorizar da así otro tipo tu, de densidad. Tu tu decadencia. Una densidad a la belleza, como que sientes Ajá. si el ambiente es pesado. Y eso sentí ahí en Urinetown también. Acá, por ejemplo, encontré a este fotógrafo. ¡Qué impresión! ¡Qué belleza! Este fotógrafo que se dedicó a tomar registro de los habitantes de Berlín en esa época. Entonces yo dije, claro, si los pongo todos sobre este collage, es como ver un poco las fotos de desaparecidos, ¿sabes? ¡Guau! O sea, cuando pensabas que ya no podías sacar más ideas, sacaste más ideas para la segunda temporada. ¡Qué Y es impresión! como Urinetown, ¿sabes? O sea, hay una canción en el primer acto donde hablan del viejo Strong y de Julie Cassidy y de muchas personas que se han llevado a Urinetown. Y es como, claro, todas estas personas podrían ser todos esos personajes de Urinetown, ¿sabes? El viejo Strong, la pequeña Sally, Bobby Strong, Supi Sue, o sea, sí existen, ¿sabes? Y dentro de esa misma investigación me dediqué a ver los diferentes tipos de trabajadoras sexuales. Sebastián Droste, que era un artista queer, dije, claro, puede ser Hot Blades. Sí. Anita Berber podría ser Little Becky, Marlene Dietrich podría ser Pennywise. ¡Wow! Encontré también, bueno, esto ya ahorita que lleguemos a esa parte les los explico, pero traté de encontrar paralelos históricos muy claros. El primer personaje que rediseñé fue el oficial Lockstock. Para esto me dediqué a investigar el uniforme militar de la SS y tomar elementos justamente de un rango mucho más alto y recrear pieza por pieza la sastrería de la época. O sea, Fue lo es que mis decía Nina en el primer dibujos. episodio. Todo el temor que este uniforme infundaba. Claro. O sea, todo lo que significa tanto dolor de tanta gente, Ujú. solo de ver pasar. Ese a uniforme, estos claro. Claro. situaciones. Y entonces dice toda la investigación del corte y, por ejemplo, con los cuellos, cómo se montaban, porque tenían este filo blanco y cómo adaptar todos los elementos al vestuario. Era una réplica exacta de un traje de la Yo SS. estoy impresionada. Tantos desmontajes que se hacen de teatro y tan poca atención, lo que decíamos, que se le pone al vestuario. Siempre es preguntarle al director qué pensó. Oye, aparte, o sea, ¿qué se le hace a todos estos vestuarios después? O sea, Pues ahí los tienen en un cuarto esperando a que... pero Ah, termina los la obra coman. y está ahí como de las famosas bellas durmientes, sí. Ajá. Oye, pero podrías usarlo, no sé. ¿Me lo prestas, Miguel? O sea, girl, o sea, es como de, güey, Es maravilloso. Sí. Tendría que hacer una Ujú. exposición. Ay, Sí. sería espectacular. Aquí, por ejemplo, este es un ejercicio que a mí, en lo personal, detesto que hagan los diseñadores de vestuario, que es tomar una foto del actor y poner y dibujar el vestuario encima. Eso fue a petición de ideas que le metieron al director de, es que no te esperes a que haga el vestuario, que te haga un dibujo encima de la foto para que veas cómo se va a ver. Y yo, ay, y tú, ahí está tu mierda, Ahí ya, está. pues, hombre. Ah, chingada. órale, madre. necio, ahí está. Chingada Ya en la madre. segunda parte. Ya, sin sí, hubo, filtros. sí. El siguiente es el señor Barrel, que esta ocasión estuvo interpretado por Diego Meléndez, un actor mucho más joven en apariencia. Este personaje al final le revela al oficial Lockstock que está enamorado de él, No, esto, sí. que está enamorado de Ya, él. me encantó. Entonces, ¿por qué es? Porque está enamorado de una figura de autoridad. Ay, no. Entonces yo encontré justamente esta imagen de los uniformes y dije, claro, este es un rango más alto y ¿por qué lo está volteando a ver? Ahí te va. Nada tiene de- Exacto. Ajá. Dos Le hubieras cabrones que se dan. Le hubieras metido así cosas como a Tomo Finland, así. Ay, wow. Ujú. Estamos dando ideas. Me está dando muchas ideas, niña. Ajá. Este en particular, o sea, yo quería que fuera más bien como un Hitler's Youth. Ok. Entonces, igual, investigué el corte de la camisa, el color exacto, la banda, etcétera. Pero la historia que yo hice para este personaje fue
que la corbata estaba roída. Era todo pulcro menos la corbata que estaba roída. Porque la corbata era del abuelo. En esta foto yo dije, ay, claro, es él, pero de chiquito. Entonces, él no quería ser militar. Él tuvo que ser militar porque viene de una familia de militares. Entonces, el abuelo Barrel, era policía, odiaba ser policía. Barrel III, que es él, cree que su abuelo quería que él fuera policía y eso no es cierto. Entonces, esta fue la historia que yo creo para él. Claro, y todo solamente en el elemento de que la corbata estaba cortada. Qué belleza. La pequeña Sally en esta versión la interpretaban dos actrices diferentes, tanto Lili como María José Bernal. En esta versión yo quería que fuera muy evidente la diferencia entre una y otra, pero yo quería que sí fuera una muy femenina y una que fuera medio tomboy. Sí, bien así. Entonces, la historia que yo creé alrededor de la pequeña Sally es que era una huérfana. El vestuario está hecho con partes de la ropa que conservó de sus padres. Entonces, en mi cabeza, la pequeña Sally es sobreviviente del incendio de una fábrica de botones. El papá trabajaba en la fábrica y la mamá era bailarina. Entonces, después del incendio, ella vive en un teatro abandonado. Ahí es donde conoce a todos los actores que están interpretando Urinetown. Y por eso es capaz de verlo todo. Y Suplicio, el monito, está hecho con la tela de las butacas. Entonces, la versión de Lili era muy similar a la original, hecha del tul del tutú de la mamá, con su mandil hecho del saco de papas y sostenido por los tirantes del papá. Trae un cinturón hecho de tirantes. Y la versión de María José era la ropa de trabajo del papá, pero dentro de los pantalones trae hecho bolas el tutú. El pantalón tenía muchos agujeros en varias partes y podías ver el tul saliendo por esos agujeros. Y la gorra, por ejemplo, era una gorra que compramos y la hicimos 2 veces más grande para que se le viera así como que era un adulto, que estaba muy basada en el niño que aparece en la película de The Kid de Charlie Chaplin. No, y también como justo cuando la de Anastasia. También. Ajá, Sí. sí. Aquí está la... Me encanta que es la versión así, temporada regular y All Stars. Claro, es el All Stars. Ajá. En la investigación de la mamá, o sea, quise crear como este personaje alrededor de Ana Pavlova y el vestuario regional de Alemania. Wow. Entonces tomé esos elementos para crear el vestido que lleva debajo y el tutú, y ese ya es el boceto final. Y por ejemplo aquí las 3 facetas del nazismo, ¿no? Que era 1, regresar al pasado; 2, la uniformidad del conformismo; y 3, que era altamente estilizado. Mis valores. Sí, O sea, yo. Claro, algo que nos quieras decir a la gente. Sí, porque para ellos era muy importante la estética. Claro. O sea, no por nada se vestían como se vestían y preservaban los valores que era Que es un estética. elemento que le falta a otras dictaduras. Ajá. Muchos. Vestirse Ajá, bien, vestirse. bañarse. No le estamos dando ideas. En el caso del papá, pues también hice la investigación, ¿no? Como de diferentes... del mismo fotógrafo con el que empezamos, tomé esta imagen de un trabajador de una fábrica. Usted te está escuchando todo eso, después haga la conexión, cómo todo esto tiene que ver con Garzón. Garzón personaje. Porque claro que Sí, claro. Siento que eres un personaje más de Yuri. siento que de esta versión. O sea, siento que De la Garzón... más glam. Siento que Garzón puede es más de esta segunda versión. Sí. O sea, incluso hubo una cuando empezaba a ponerse de moda que llevaran travestis al teatro, ¿te acuerdas que hubo una Claro, sí, que fuimos y función nos llevaste. Sí, y sí, que sí. fuimos muchas ¿Ya se drag acabó la queens? moda? Ujú. No, empezaba. No, de hecho ya se acabó, ya no nos han invitado a ninguna. Es que pues, ¿qué harían? No, sí nos invitaron a Mentidrags ¿Pero hace cuánto? cuando estrenó tu sobrino. Pero hace años. Ahora Es que hubo una época en la que el teatro de la Ciudad de México era todo de travestis. Ujú. Todo. En Buenos Aires estuvo el año pasado Tutsi, así que pronto supongo que venga. Creo que querían poner aquí Kinky Boots. Kinky Boots, sí. Pero sí ya tiene tiempo como... Pero ajá, moviéndose, como ¿no? que pasó y De no. hecho, chisme, Miguel Septién le iba a dirigir. Pero pues ya no pasó. Pero pues ya no. A menos que nos sorprenda. Que la ven, sí, pero aparentemente regresa. Sí, pero ahora mismo en cartelera no hay tantas. No. Mentiras. No, mentiras. Y mucha gente o sea, te digo, hubo una fiebre como de que hay que meter dragas en todo lo de teatro. Ujú. Y fue cuando empezó Mentidrags, fue cuando estaba la Jalo de las Locas, cuando Regina tenía a Noir y las Andrajosas, Ujú. cuando Jamie, y ahora siento que... Y hay obras donde incluso quieren así meter
travestis que el público las pidió. El otro día vi que porque me mencionaron mucho. De que Romeo y Julieta con Lexa Fox. No, Ujú. de que el monólogo, querían hacer que pusiera una drag queen en 7 veces a Dios. Y la gente fue como, ay, pues ahí tienes a Garzón, ponla. Ah, pues sí, güey, sí, aparte Espectacular, no, imagínate es el amor, ¿eh? perfecto, claro. Imagínate Yo fui el a amor. primera- ¿No canta? No he visto 7 veces a Dios yo. ¿No? Tampoco yo aquí. No, Vamos. Sí. Me Ahí interesaría donde saber tú qué también opinas. hiciste esa madre. También hice 7 Ajá. veces a Dios, pues por eso la mencionaron, pues ahí la tienes. Sí podría ser ese personaje. La verdad me encantaría. Ujú. Me encantaría. Sería un gran fit. Después Bobby Strong, justamente me puse a investigar sobre los albañiles de la época. Y el pantalón está hecho como una recreación de las camisas y pantalones de trabajo, pero volteado. O sea, queríamos que se viera como toda la construcción interna para ver las bolsas, y tenía un arnés por encima hecho de diferentes cinturones. La camisa también era de época. En el caso de Hope, por ejemplo, me puse a investigar más sobre la ropa de día de los años 20, en una onda mucho más parisina. Lo que quise hacer aquí era tener la misma idea de construcción, pero tener como si los vestidos estuvieran volteados y se hubiera puesto uno encima de otro, encima de otro, encima de otro. Entonces las transparencias estaban sobrepuestas y los cruces era como si los forros se hubieran roto y los hubiera vuelto a coser, y con eso se hacían moños. Otra versión que surgió de lo mismo. Esta versión surgió de una foto que encontré de la revista ID. Me encantó la playera, que estaba como cortada y hecha nudos. Igual el abrigo que le pusimos estaba inspirado en abrigos de la época. Ay, me encanta. Aquí ya había más presupuesto. Aquí ya había mucho más presupuesto, sí. Después viene la señorita Pennywise, que estaba inspirada en Marlene Dietrich. Mi patrona. Que encontré esta foto que no sé de dónde viene. Pero dije, claro, son los años apestosos, ¿sabes? Como este señor que parece que ser como de alta alcurnia con esta muchacha así, que se ve como más liberal. Tomé las letras de Urinetown y lo sobrepuse en un cartel de Marlene Dietrich, como si ella fuera Ay, qué hermoso. la intérprete. Y además Andrea tiene estos rasgos como de mujer aristócrata. Sí, mil. muy fuerte. Y este carácter, o sea, más allá del personaje. Tiene un porte Sí, muy cañón. brutal, Sí, sí. brutal. La idea era tomar... Pero este carácter revolucionario también. Claro. Era tomar el vestido de casa o de servicio que le llamaban en los años 20 para limpiar la casa, hacerlo en un material mucho más pesado por el tipo de trabajo y sobreponer... Como tu playera del PRI. Ándale, pero justo. ya no. ¿Ya ves? Ponte Y el so- vestido para trapear. Y ponerle encima los elementos de cuero para como si estuviera protegiendo lo que trae debajo, ¿sabes? La idea era que también se sintiera muy militar a la hora de estar Claro. controlando el baño, porque pues es una tirana al final del día. Para el vestido que usa cuando va a visitar a Gladwell, ya era un cambio completo. Aquí la idea teníamos todavía que fuera algo que ella construía a partir de cosas que ya tenía O sea, no el traje de Chanel. y que pudiera replicar. Entonces todo estaba hecho con telas que parecían manta en diferentes tonos para ver que se viera parchado, decorado con collares rotos en color negro, y queríamos que tuviera una estola. Pero yo proponía que la estola fuera un perro atropellado, para Wow. mantener la Sí. idea de que Ujú. era algo que se había encontrado en el camino y Ujú. dijo, ay, órale. Sí, esto está Con cómico. este. Me encanta. Sí, sí, sí. Pero al final fue como un perro atropellado. ¿Qué tiene? Y dije, bueno, entonces le pusimos un trapeador. Ay, los no, trapeadores dame sí. por el perro. Con los trapeadores Claro. estos que son como largos, como con los que trapean como Swiffer. Ajá, o sea, un mechudo, di. Ajá. Un pinche mechudo. Ajá. Un Swiffer, un puto mechudo, dilo. un Puto Swiffer de la casa Swiffer. Así, puto mechudo, bañado en fabuloso. Ajá, así como de güey, justo. ya, ajá. Igual, todo manchado, y lo cosimos como varios para que se viera así como una estola. Porque también queríamos que tal vez fuera la cortina del teatro, ¿sabes? Ay, pero ahora Y quiero ver el perro muerto. el perro muerto, pues Sí, es que el perro bueno. muerto nunca... En algún otro vestuario. Ah, que estaría hagas. espectacular. Y al ¿Tú final, insistes en ver un perro muerto, de verdad? pues hasta en Drag Race se ve, Ajá. hasta en Drag Race llevaba una rata. No, el perro muerto de Isabel. Vamos a dárselo. Un perro muerto. Sí, vamos a dárselo. Verdaderamente Fashion Roadkill. Sí. El vestido, pues este fue el diseño final. Igual estaba hecho de diferentes piezas como para ver la construcción del... Estaba súper complejo. O sea, la construcción de este vestido fue súper compleja. Y
justamente en el proceso de montar esta obra, Andrea perdió a su papá. Entonces ella, pues imagínate, o sea, no fue fácil para nadie. Yo recuerdo que el día del estreno yo bordé en la manga del vestido el nombre de su papá. Ella no se dio cuenta hasta que ella estaba lista. Le dije, ay, ponte tu vestido. Se lo puso para probárselo y le digo, ve la manga. Y cuando la vio, o sea... Ay, está Ay, no. descosida, así Ay, dijo. Ya, este hilo Ay, qué suelto. pinche hilo. Y No te basta con que perdí a mi papá, ahora me entregas un vestuario mal hecho. Pinche calzón te pasas, güey. Perdón. time out. Es que hace un time out. Vete al rincón. Al rincón. Bueno, ya, lo abrió y ya dijo. Sí, o sea, ese es el tipo de detalles que a mí me gusta poner en los vestuarios, pues, de cualquier persona que tenga Porque una... tienes un vínculo. Sí, claro. O sea, creo que justamente para ella el vestido se hizo mucho más personal en ese momento, solamente por ese pequeño detalle, ¿sabes? Ujú. En el caso de Cladwell, por ejemplo, igual nos fuimos a la investigación de la sastrería de los años 30 para crear un traje hecho a la medida. Este sí era de un solo tono. Lo que hicimos en esta ocasión para los ricos fue seccionarlo y cada corte de tela era un tono de gris diferente. Entonces se veía parchado porque el fondo de la obra en esta versión era una pared de concreto. Ok. Entonces Ah, queríamos ya. que tuvieran solamente un elemento que nos recordara como al dinero y a la pipí. Entonces las corbatas eran amarillas. Oh. Ajá, Porque el que tenía acceso al baño era el Rick. el rico. Ujú, exactamente. En el caso de el Fuerte, senador... ¿cuánto Phipps, costaría ahorita ir al baño? O sea, en una sociedad así como esa. Pues yo creo que lo vamos a ver. O sea, sí, pero ¿cuánto sería, o sea, como un pago, o sea, que tú dijeras, ok, es algo que me cuesta esfuerzo pagar, pero que puedes pagar? Ay, es que ajá. O sea, unos 100 pesos, o sea, por miada. ¿Por qué? Ajá. O sea, 100 pesos una miada, 200 una O sea, sobada. siento que como es la sociedad, se gasta Ajá. por mililitros. Ah, claro. Sí, porque por obviamente... volumen. Por volumen, Ajá. claro, porque va a hablar alguien mañoso que se meta su pinche jarra y de diálisis y ahora le vacía la... Ajá, sí, güey. Yo haría eso, o sea, yo me ¿Tú mea... querías esto? Ah, Mega, yo me meaba en una jarra y ya... Es que justamente en una canción hablan de Ajá. eso, de que a alguien la cacharon porque guardaba sus meados Ajá. en tarros. Sí. sí, porque además era una sociedad de vigilancia del cuerpo. Ajá. O sea, que no podías tú decir, "Ay, pues yo aquí en el suelo, no pasa nada". Órale. Sí, no Pero podías. Greentown. Ajá. No, imagínate. Uy, no, ya mega en Urinetown yo. Ay, O sea, sí. ay, estaría ya Aquí en ahí. Michuki. Ay, no, yo ahí, ya ahí con mis pinches cucharones colgados, güey. Ya, ahí sí, ay, no, No, ya. ya. Claro, súper sí, ya. Además, Sí. qué degradante y qué inhumano que te estén contando ahí si puedes o no puedes. Pues sí, o sea, porque te desechar. ponen así, o sea, como de una cámara o Lo vamos a ver. como mega, o sea. Esperemos que no nos toque. Lo vamos a ver. No, sí me Veremos. va a tocar. Pues Güey, ya de por sí. ¿cuántas putas ¿Cuánto desgracias? cuesta ¿Cuánto cuesta en el centro ir al baño? 10 pesos. 10 pesos. 5 Y en pesos. los 10 estos pesos. baños no. 10 no se te hace caro. Ahorita a mí se me hace Sí, caro está 10 caro. pesos. Antes costaban 2 pesos. Es que en nuestros tiempos, ajá. Sí. En la carretera creo que cuestan 9 pesos. Sí, O sea, pero 10 pesos ya se me hace Sí. caro. sí, sí es caro. Sí. Sin papel. Tienes que. No, sí te dan papel. Ah, eso ya. Sí te dan, El papel te cuesta- dan tus No, dos el papel enrolladas es de papel. extra. 5 pesos el papel. Ay, qué miserable. O sea, Sí. cuesta Ahí te 15 dan pinche pesos. papel Vogue del rasposo, Ah, güey. pues, sí, no, Ah, pues es que hay. Exactamente. Aquí no creo que la señorita Pennywise No, pero pues dé que te dieran cuadro un de Charmín papel. perro, así, órale, ajá. Un Pero regio eso acá cuesta. chingón. Sí. Porque también cuesta. piensa, el papel necesitas agua para hacer papel. Ah, sí, siento que no hay agua. Cosas más antihigiénicas. Ujú. Ah, no, claro, o Pues sea. dice que apestaban. Por eso si tú ves manchas cafés en Urinetown, amiga, Cállate, aguas. no es Ya, cierto. sí. Aguas. Sí, claro, No es sí. cierto. Pues imagínate. ¿Qué va a hacer? Cállate, estamos hablando de Yuri. Sí, porque aparte como, o sea, es mucho la orina, pero ¿y cómo te lavas? No, no, y yo luego no quiero una, llegar ahí. imagínate una que yo que amanezco borracha y que voy a guasquear. ¿Cómo me ya lavo no puedes. la bocanada del hocico ahí? No podrías. Ay, no, Ay, imagínate. ponte en paz. Pero Me encantaría diseñar a Nina de la Fuente versión Urinetown. Urinetown. Ay, sí, hazlo. Ah, sí. Obvio. Mega. Wow. Siento que sería como la mamá de Cladwell, así la mamá del dueño de la empresa. Sí, Sí, ella tiene que mira. ser rica. Sí. Sí. En el caso del senador Phipp, igual, volvemos a lo mismo. El traje completamente terminado es el del señor Cladwell. Y entonces, conforme vamos bajando de estatus, te va alcanzando para menos. Entonces está
las entretelas por fuera, los acabados, las puntadas de sastrería. Ay, que esto justo, esta referencia ahorita que la estoy viendo, uy, cómo me recuerda machín a estos pinches pantalones que están ahorita muy de moda en el Bershka entre las juventudes, que tienen como el calzón salido, ya sabes cuál es. Ay, yo llevaba que esos se les para Drag vende ese. Race. Yo también tengo uno de Ajá. esos, güey, pero se me hacen Espectaculares. espantosos. No, se ven horribles. ¿Cuál Se ve- son sólidos? O sea, es literal un pantalón, pero como que le cosieron un La orilla como del boxer. bies, la orilla del boxer, y se ve la orilla del boxer, pero en blanco así contrastante, espantoso. Pues, ¿por qué no es tu boxer original? Porque no, Tenía tu- ajá. Una sola o sea, pieza. sí. Yo llevaba unos así para Yo Drag también Race. tengo unos así, tengo unos grises. O Ajá. sea, pero no tampoco en Pues tiene para que sentido, parezca no sé como por que qué. traes los calzones por fuera, fuera. pero pues viene una sola pieza. Ya Sí. tienes No es tu... como, o sea, no es como cuando traes una tanga y que se te ve aquí. La tanguita, ajá, El boxer, no. Ah, no. El señor que está allá. me encantó. El señor McQueen, que volvemos a lo mismo, es donde teníamos el corset Ay, espectacular. ortopédico. amor, sí. Acá queríamos más bien que Exactamente. fuera una pieza como de algo médico Médico que más algo de puto. estético. Ah, sí, sí. De tojito. Ujú. Igual acá con la señorita Millennium queríamos tener como dos versiones, que fuera tal vez una secretaria en el sentido más tradicional de la palabra y una cosa más power suit, como que está en el mismo nivel que los hombres porque traíamos saco, corbata, camisa, pero con un corset hecho encima con una camisa que era de seda. Ya, para o sea, que- no Lupita. Aquí. No, Lupita, No, 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 Lupita. no, no. Aquí, así. Aquí Sí, no. no, Animal Print con naranja. No, no, Magia, no. guau. Así- Imagínate si de repente Lupita sale en Urinetown. Ay, me perdí. Ay, sí. Hermoso. Sería Esos espectacular. crossovers. Wow. Guau. Que justamente en los metro de ese año salieron los de Urinetown, salieron Las Mamás Presentan, Ujú. salieron, es que 7 veces a Dios todavía no estaba. Alan Estrada era el presentador, pero así varias obras mandaron así como sus representantes e hicieron así de que el gran showzazo. Y luego íbamos a la sección de los pobres. Me encantó. Los pobres. Que aquí, por ejemplo, Anita Ahorita, Berber episodio 4 era la de la is- más dra- Sí, sí, sí. Ya. Wow. Hot Base Harry y Little Becky Two Shoes. O sea, yo vi esta imagen y dije, es que Son. hay como esta complicidad de justamente cuando quieren matar a la hija del dueño. Entonces, creo que, o sea, la pura imagen me dio la idea de el sombrero como caído y el cigarro y la boa, pero está toda mojada y los guantecitos. Entonces, Ay, ponte en paz. Little Becky, o sea, es que, por ejemplo, estos los hice, esos bocetos mientras estaba en el taller de costura de Televisa. Entonces, pues todo lo hice encima de los patrones. Esta foto también me dio la misma vibra, ¿sabes? Como algo muy trashy, porque Nayeli tiene esta cosa que es muy hermosa. Es idéntica a Vanessa Hudgens, pero tiene es muy trashy en su... Fuerza, Sí, como- pues sí, como estas mujeres que vemos en las representaciones de cabaret, que son así como medio descuidadas, como Nini en Sí, sí, Moulin sí, en Moulin Rouge, Rouge, sí, sí, sí. ¿sabes? Como ese Ya. arquetipo de... Sí, 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 de que se ve guapa, pero Ajá, pues, como claro. como de está mujerzuela, también, sí, ¿sabes? Ava Pocket. Ajá. Sí, una Mega. rabalera. Una rabalera, Sí, pero sí, pues sí. que la bañas y se sabe. Sí, una mujer de bajo valor. Mega. Bajísimo. De bajísimo valor. Por los suelos del Por baño. los suelos del valor. Entonces, yo descubrí que en Berlín en esa época había una calle que se llamaba Mutzstrasse. En Mutzstrasse, como en muchas calles de Berlín, había mujeres que se dedicaban a la prostitución. La diferencia entre Mutzstrasse y las demás calles de Berlín es que ahí solamente encontrabas mujeres embarazadas. Sí, qué fuerte. En una esquina estaban las que tenían menos meses y en las otras estaban a punto de turrón. Ah, sí. Había fetiche, sí, claro. No es. No, Es, sí. Pero en esa época era como de, si te quieres cenar una embarazada, vas a Mutzstrasse y le Ay, no, pero a mí se me hace llamaban- muy fuerte. O sea, es así como de que yo digo Es que así en como- esa época no había de otra. No, era pues lo único sí, que podías pero hacer. aún así, o sea, es así como de, güey, ¿cómo le picas ahí a una mollera. criatura? Ah, sí, claro. No, de ahí salen los hoyuelos en los cachetes. Sí. La mollera hendida es Ajá, por eso. Es por eso, sí. Sí, sí, sí. Y si te hacen un dos romano, por eso tan varios. Sí, yo no quiero imaginar lo que le hacía a mi papá. A mi mamá. Te picaron tu mentoncita. No es cierto que me lo dejaron para arriba, amiga. Te ve mejor tu papá. Me encanta. Es, por ejemplo, en el caso de ella yo quería que se notaran las capas del vestuario, ¿no? Como la bata de maternidad hasta abajo,
pero el vestido de bailarina hasta arriba y que fuera como de, pues ya no le cierra, entonces se lo va a cerrar literalmente con una liga. Entonces hice este boceto donde tenías como todas las capas con la capa de hasta arriba, luego la capa de abajo y la capa interior y la panza. La versión de Little Becky en este momento fue la versión final, justamente tenía su sombrero rojo, con un pedazo de peluca colgado, tenía una boa, pero la boa era como de plumas verdes y estaba toda manchada y tenía su panza embarazada. Sí, acá ya era muy evidente desde el principio que era una mujer embarazada y al final sí salía el bebé y también cubrían al bebé con una manta cuando... Qué sórdido, no recordaba eso. Tras. Sí. En el caso del papá, quisimos mantener la idea de las corcholatas. Ese concepto lo llevamos justamente a algo mucho más deconstruido. O sea, si te fijas aquí, por ejemplo, cada pieza del vestuario está marcado de qué material y de qué parte de la construcción era. Y en el vestuario final sí tenemos los pequeños hints de las corcholatas, que igual se rescató de lo original, de hecho. Se cortó y se adaptó. En el caso de Tiny Tom, volvemos a lo mismo. Era esta idea de que estaba hecho en pieza, de que era una talla más chica y a él se le veía como apretado. Entonces lo hicimos en diferentes telas de tapicería para que pareciera que había uno debajo del otro y que pues él iba como creciendo y el vestuario se quedaba igual, pero pues al final el sombrero se quedó también en tela, ahora ya no fue de papel. Sí. En el caso de Supisu, lo mismo, quisimos regresar a lo de los guantes. En este caso eran guantes de verdad, vintage, o sea, eso sí fuimos a tiendas vintage a buscar guantes antiguos para hacer el vestido, que estaba sobrepuesto a un vestido de malla. El vestido era completamente nude y tapaba solamente ciertas secciones. Qué bonito. Y en la cabeza traía una wig cap volteada, o sea, de esas que son como de encaje, con una punta de bordado. Oye, ¿cuánto tiempo te tardabas en conceptualizar cada uno de los vestuarios? Es que esto pues ya estaba muy basado en ello. Ujú. Entonces la investigación sí me llevó como una semana y el resto de los bocetos, yo creo que como en 2 semanas yo ya había terminado. Oye, pero ¿y te hacían ajustes así, o sea, como de cambios, así como de, no, es que aquí esto, el otro, o te daban así como de... Pues es que carta casi abierta? no. Sí, ¿no? Casi no. Es que, o sea... ¿Qué le dices? No, pero aún así, o sea, aunque, o sea, yo en mi experiencia como diseñador, o sea, digo, sé que es otra índole y sé que es otra, pues otro camino del diseño, pero, o sea, luego también, o sea, como que mucha gente se siente con la autoridad de Claro. intervenir en el proceso de diseño. Claro. Por más que les presentes un proceso súper sólido y con mucha justificación y con muchas referencias y del porqué de ciertas cosas, Claro. se sienten con esta libertad de hacerlo, específicamente en la cuestión gráfica, ¿no? Sí. O sea, entonces en la cuestión gráfica sí es mucho de los ajustes, ¿por qué? Porque quiero, ¿no? Sí. Entonces... Es que depende Ujú. depende del director. En el caso de Miguel siento que siempre tuvimos una sinergia muy, Ujú. muy buena. O sea, él me aventaba la pelota y cuando yo se la regresaba, básicamente ya era Ujú. la idea que él aprobaba, ¿sabes? Pero me ha tocado trabajar con otras personas, como por ejemplo con Maribel Martínez, Ujú. que sabe específicamente lo que quiere. Sí, claro. Entonces no te da libertad a crear algo, ¿no? Es como, quiero una odalisca, quiero que sea esos colores y que esas son las referencias y es como, bueno, va. Ujú. Pero cada director es completamente diferente. En el caso de Miguel sí era, pues me dejaba a mí explorar y Es llegar que con eso siento opciones. que otorga mucho valor también, o sea, no solo al resultado final, sino al proceso creativo. Ujú, Entonces, o sea, justamente. sí, y la verdad es que está culero, o sea, como que también como creativo te pongan todas estas limitaciones y trabas, porque pues a final de cuentas sí diluye mucho tu trabajo, Sí. ¿no? Entonces creo que más bien, o sea, de buscar a alguien que te ejecute, tienes que buscar a alguien con quien hacer sinergia, ¿no? Claro. Exacto. Entonces en el que esos momentos, las dos ideas se juntan y se hace una mejor cosa y se logras algo un poquito más cabrón, pues es cuando se logran todos estos eye candy, pues. Claro. Pero creo que Impresionante. también depende de qué entiende el director por diseño de vestuario. Exacto. Volviendo al Ujú. primer episodio. Sí. En el caso de la señora Strong era lo mismo, ¿no? Queríamos un batón de noche que tuviera muchísimos solanes y encima tuviera una capa mucho más drapeada de una tela con transparencia.
En esta versión, la señora Strong interpretaba también al señor Strong. Ah, sí. Entonces, lo que hicimos fue crear como esta barba hecha con trapeadores igual para simplemente ocultar el personaje. Debajo llevaba una pijama de botones, que era igual la base de la señora Strong, y ya nada más como que cambiaba de elementos encima. Era algo muy bonito. Y ella qué gran trabajo. Sí, Yolanda es espectacular. Este personaje, al final, este era el diseño original, pero terminamos reutilizando algo que teníamos de temporadas anteriores. Este personaje en particular, queríamos que fuera una persona trans. Oh. Entonces, en el diseño, o sea, originalmente la interpretaba una actriz que utilizaba elementos masculinos y un vendaje sobre el pecho. Entonces, entre que sí y que no, teníamos un personaje trans dentro de la obra. Nunca se menciona, nunca se hace, Eso me encanta. pero teníamos, Claro. a pesar de que no lo interpretaba un actor trans, era La intención. la intención de Pero la tener un... actriz. Ajá. Creo que es sí. un poco también es el journey ahí de la representación y todo eso. Y Sí, para que eso no estén también. mamando, la inclusión forzada, la madre, no. güey. Es como, No, ahí estaba, había un también personaje eso trans. Fue Sí, claro. complejo. Ajá. Porque, por ejemplo, si tú pones a una trans y asumes que esa trans va a representar a todas las transidades, Exacto, sí. también quizás Exacto. estás reforzando un estereotipo. No, y es darle mucha responsabilidad también a Porque la ¿qué es lo persona que que yo espero ver? representa. Cuando claro. digo trans, ¿qué espero ver? Sí, exacto. Si veo algo no es, entonces el actor y la actriz pueden interpretar algo Claro. Ujú. sin ser necesariamente ese fenotipo, digamos, Sí, claro. o esa identidad. Sí, sí, sí. Es lo que yo pienso. No, mega. sí, Justamente. completamente. Como diría la maestra Pat, es lo Maestra que yo Rima. opino. Y aquí las medidas de Pablo Olvera. Y acá las medidas, esto ya eran los trazos técnicos, estos son ya los bocetos aterrizados a color y todas las versiones de los trazos planos Ujú. que se hacen para los talleres. Es la versión de la prenda, pero como más técnico. Pero ya en un trazo plano dices una pinza aquí, esto va a corte al bies, esto va a no sé qué, no sé cuánto. Aquí están las Oh. pinzas, aquí va el cuello. Ajá. O sea, mis muñequitas de papel son Sí, más o menos. Ajá. en 3D. Sí. Sí, todo esto lo hacía, me acuerdo que estaba entre proyectos en Televisa, entonces yo me iba a sentar a la computadora y me ponía a dibujar. Y de repente un día mi jefa me cachó y yo estaba llorando porque no tenía tiempo de ir a comprar los materiales y esto. Y estábamos teniendo ahí pues, problemas con la empresa, con la compañía, no con Televisa, sino con esta. Ujú. Y me dijo, no te preocupes, toma la camioneta, ve y compra las cosas. Y me Gran prestó su jefa, camioneta, gran como ves. jefa. Gran jefa, la verdad, besototes a mi Vivian, una mujer que también le debo muchísimo. Luego hagamos también uno de Televisa. Mega. De Televisa. Mega. Sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, o sea, lo que te decía, ¿no? Cada uno tenía como diferentes tonos de gris y diferentes prints, o sea, que si tu línea de gis o tu pata de gallo para darle ahí la combinación de materiales para que se viera. Ay, pero es que me encantaría ahora verlos, o sea, tenerlos aquí también. Estos ya son los trazos planos, las ideas de color, justo el fit como tenía que quedar. Y así, damas y caballeros. Es como se hace un es vestuario como Dios se manda. hace un vestuario como Dios manda. Qué maravilla. ¿Qué opinan, amigas? Amiga, muy fuerte. ¿Qué opinan del diseño de vestuario para teatro? Lo sigo admirando, respetando muchísimo más y sobre todo tu visión, porque ahí me Ay. queda claro que si eso fue posible fue por ti. Sí, amiga. Ay, 100%. muchas gracias. Sí. Muchas gracias, como... No, y que aprendamos, o sea, como a valorar todo lo, o sea, valga la redundancia, todo lo valioso de estos procesos y de que, pues, todo transmite algo y de que empieces, o sea, a valorar también como que esta parte un poco, pues es que hoy día vivimos en una época muy rápida, ¿no? Entonces, como que Ujú. tomarte el tiempo de revalorizar todo esto que es un poquito más artesanal, incluso el sentarte en papel y hacerlo y traducir tu idea al papel, o sea, como que es muy bonito y es muy Esto fue valioso. antes de la inteligencia Sí, artificial, claro, ¿eh? no, y antes del iPad, o sea, incluso, ¿sabes? O sea, como que te digo, tal cual sentarte a imprimir esta esencia tuya de creativa en este momento, de este ejercicio de hacerlo a pluma y lápiz, creo que es muy valioso, amiga, y creo Sí. que es muy bonito y es algo que tú haces Gracias. espectacular, la verdad. Sí, y esto no solo... Ay, las amo. Ujú. Creo que no solamente es en cuanto al diseño de vestuario, o sea, literalmente es en cualquier área del teatro. Urinetown fue lo que fue por todas las personas que formaron parte de ella.
desde los actores, los escenógrafos, diseñadoras de maquillaje y peinado, la gente que se dedicó a hacer el montaje musical, la coreografía. Fue un momento muy particular, yo siento, en el teatro mexicano reciente, porque éramos puras personas que no esperábamos nada. No esperábamos nada y solamente queríamos hacer teatro en ese momento. Si ya después se rediseñó para que se le considerara para un premio, eso ya es cosa Cambiaron objetivos. pues sí, de la historia, pero creo que tenemos que justamente detenernos un poquito más, como dices tú, vivimos una época tan rápida, donde el hecho de detenernos a mirar detenidamente... Sí, claro, y ya la proximidad, o sea, que salga todo rápido. Es que o sea, creo todo que se ha podemos se ha encontrar. desvalorizado muchísimo la creatividad. Entonces, como de, güey, Totalmente, y además ahora que, como decíamos, a la gente le gusta opinar mucho, ojalá que también les guste investigar. Sí, Claro. Porque un comentario en un vestuario o en lo que sea, pero en este caso que estamos hablando de esto, no es suficiente decir no me dio suficiente fantasía. Acércate quien diseñó y tal vez descubras la razón por la cual eso se ve de esa manera. Claro, y que por esta misma proximidad, pues son resultados que es tu primera idea, ¿no? O sea, porque tienes el tiempo encima y porque tienes que resolver y a lo No, mejor... pero hay gente como que tienes- va a buscar ajá. nada más y no, es que no Sí, claro. no me parece lo suficientemente, no se ve guapa. Ujú. Y a lo mejor hay un camino que llevó a tomar esa decisión y aceptar Exacto. esa decisión. Sí, que no es En algunos fortuito, casos. ajá, claro. Exacto. Sí, pues amigas, comenten en los comentarios. Ajá, Comenten en los comentarios, apoyen pónganos- a mi niña en este nuevo proyecto. Claro que sí. ¿Qué obra de teatro a ustedes el vestuario les ha movido? ¿Qué obra de teatro les gustaría que analizáramos después? Puede que no solo sea mía, tal vez puede que invitemos a otros diseñadores de vestuario a que nos enseñen su trabajo. Y pues nada, muchísimas gracias por haber Muchas estado gracias a aquí. ti, Esperamos que Bella regresen Flor, Mela, pronto. claro que sí. Y pues nada, suscríbanse, denle like y nos vemos la siguiente semana. ¡Mua!